Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo vino y previo a Él, Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando Jesús se acercó, predicó y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Juan el Bautista predicaba acerca del advenimiento del reino de Dios. Y cuando Jesús comenzó a predicar acerca de la inauguración del reino de Dios y Él como rey. Entonces, la inauguración del reino de Dios se dio con el inicio ministerial del Señor Jesucristo. Pero el reino de Dios todavía no ha llegado a su consumación. Todavía estamos pendientes con la consumación del reino de Dios. Hay una tensión. Los que han estudiado ingeniería entienden bien lo que es una tensión. Una tensión es desde un punto A hasta un punto B, un cable que está lleno de fuerza y de energía. Hay una tensión entre el ya y el todavía no. ¿Qué es el ya? El ya es la inauguración del reino de Dios. Pero ¿qué es el todavía no? Que todavía no se ha consumado el reino de Dios. El apóstol Saúl siempre usa una palabra interesante. Siempre dice: les tengo una palabra de reino. Porque el reino está inaugurado. El reino está inaugurado. Pero todavía no está consumado. Esa palabra del reino o esa fe del reino a la que se refiere siempre el apóstol Saúl, quiere decir a esa expectativa que hay y que debe de haber siempre en nuestros corazones acerca del reino de Dios. Estamos en la tensión entre la primera, que es el primer poste, y la segunda venida de Cristo, que es el segundo poste. Entre la primera y la segunda venida de Cristo hay una tensión. Hay una tensión en la cual nosotros nos estamos desarrollando, en la cual nosotros estamos viviendo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, hermanos y hermanas. Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 3, dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, ¿cuándo será tu venida y la señal del fin del siglo? Hay señales que son previas a la segunda venida del Señor. Por eso es necesario que en esta noche nosotros podamos zambullirnos en el conocimiento de esas señales
que tienen que suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Antes que el Señor Jesucristo regrese, que venga en el arrebatamiento por su iglesia, Él mismo estipula en la palabra, en el evangelio que hemos leído y que vamos a seguir leyendo, porque hoy vamos a leer bastante, esas señales, las señales que tienen que preceder la venida del Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia no podemos ignorar esas señales. Quiero hablar con ustedes en primera instancia sobre la expectativa del retorno del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que caracterizó a la iglesia primitiva? Lo que caracterizó a la iglesia primitiva, y llamamos iglesia primitiva a la iglesia inicial, a la iglesia que continuó después de Jesucristo en el año 34 al año 100 después de Cristo. A eso se le llama la iglesia primitiva, del año 34 al año 100. Esa edad se conoce como la edad apostólica, la edad en que los apóstoles continuaron con la obra encomendada por el Señor Jesucristo en Mateo 28, la gran comisión. La edad apostólica, la era de los apóstoles, es la iglesia primitiva. Y una de las cosas que caracterizó siempre a la iglesia primitiva fue la expectativa de la segunda venida del Señor. Toda la iglesia primitiva y los apóstoles siempre, todos los días de su vida, vivían como si el Señor Jesucristo iba a retornar el siguiente día. La expectativa de la segunda venida del Señor era a diario. Por tanto, la iglesia todos los días, dice el libro de los Hechos, se congregaba, ayunaba, compartían la Santa Cena en las casas y en el templo, y compartían y se santificaban. Y dice que Dios añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque estaba siempre en su mente y en su corazón esa expectativa de la segunda venida del Señor, a tal grado que el apóstol San Pablo, por ejemplo, escribe y dice: y los que estén muertos resucitarán primero, pero los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. El apóstol Pablo pensaba que la venida del Señor podía ser en cualquier momento, aún en sus momentos de vida. El apóstol Pedro escribe en una de sus cartas: hay algunos que tienen por tardanza la venida del Señor y no se preparan. Amados hermanos y hermanas, cuando nosotros perdemos de vista la venida del Señor, nos va a pasar lo mismo de lo que nos relata el Evangelio según San Lucas. Dice así el Evangelio según San Lucas, búsquelo en su Biblia o léalo juntamente conmigo ahí en la pantalla. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse,
Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy? El problema de la iglesia hoy es que no está en la expectativa de la segunda venida del Señor. Cuando se está en la expectativa, el apóstol escribió: sin santidad nadie verá al Señor. Cuando se está en la expectativa del Señor, se consagra a diario, se vive a diario para el Señor. Este personaje de esta parábola decía en su corazón: mi Señor tarda en venir, voy a beber, embriagarme, voy a vivir como dice aquel, la vida loca, y terminó siendo la loca que vive la vida. Yo no quiero que ningún creyente sea la loca que viva la vida. Descuidan su privilegio en la obra del Señor, sus responsabilidades en la obra del Señor. Descuidan su primer amor. Por eso el libro de Apocalipsis dice: acuérdate de dónde has caído y reconcíliate, porque has dejado tu primer amor. Cuando perdemos de vista la expectativa de la segunda venida, los cristianos y las cristianas comienzan a dispersarse, a relajarse, se unen a las festividades de la feria juniana, se unen a las festividades de los partidos políticos, se unen a las festividades de las fiestas de esto y de lo otro, y se olvidan del Señor. Se olvidan del Señor. Por eso vemos jovencitas de la iglesia como palillonas. Como palillonas. ¿Cómo puede ser que una hija de Dios ande como palillona en un desfile patrio? Puede andar como de honor al mérito, que diga: yo soy hija de Dios, por eso estudio y me consagro en mis estudios para glorificar a mi Padre y para glorificar a Dios. Pero como palillona o palillón, porque hoy a veces hay cosas bien raras. Imagínense a mí todo gordito como palillón. Las cámaras no me filmarían ese día. Hay dos razones por las cuales nosotros perdemos de vista la expectativa de la segunda venida del Señor. Número uno, puede ser las preocupaciones de la vida diaria. Estamos muy metidas y metidos en las cosas materiales. Ojo, que por eso dejamos de venir a la casa del Señor. Yo le dije hoy a mi esposa: el domingo realmente es el domingo, es el día del Señor. ¿Te lo dije o no te lo dije? Te lo dije, ¿verdad? Realmente, yo le dije hoy, realmente el domingo es el día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? Es el día de estar en la obra del Señor. Pero como estamos tan metidos en nuestras preocupaciones económicas, tengo que trabajar horas extras porque hay que hacer pisto.
hay que hacer pisto, debo las tarjetas de crédito, debo la luz, debo el agua, debo esto, debo lo otro. Cuando nosotros nos metemos más a las preocupaciones económicas, materiales y seculares, perdemos de vista la expectativa de la venida del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, vuestro Padre celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, ni Salomón se vistió tan hermoso como los lirios del campo. Iglesia, cuando usted está más preocupada en sus zapatos, en el tipo de faja que va a usar o el tipo de camisa que se tiene que poner, cuando usted está preocupado o preocupada por ese vestido que tiene que andar, usted ya perdió la expectativa de la segunda, la expectativa, como diría el apóstol Saúl, la expectativa del reino. Porque la expectativa del reino confía en que Dios va a proveer. Confía en que Jehová Jireh le va a dar esa vestimenta, le va a dar esa ayuda que usted necesita. La segunda razón por la que perdemos de expectativa de la segunda venida, la expectativa de la segunda venida del Señor. La segunda razón es que decimos: ya han pasado 2017 años y el Cristo de la gloria todavía no ha venido. Y estamos como ese siervo inútil, como ese siervo inútil que dijo: mi Señor tarda en venir, entonces yo voy a hacer lo que quiera porque todavía Cristo no viene. Estas dos razones nos desvían de la venida del Señor. Pero el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en el cual vamos a seguir dando lectura a unos textos más adelante, nos enseña que existen los signos de los tiempos o las señales de los tiempos, las señales que tienen que suceder antes de la venida de Él. ¿Qué son las señales? Las señales son acontecimientos, son situaciones que preceden a la segunda venida de Cristo. Hay muchas cosas que tienen que suceder antes de que Cristo venga. Y a eso quiero enfocarme esta noche. Por ejemplo, Mateo 16:1. Búsquenlo en su Biblia, porque siempre quiero que confirmen en su Biblia. Hoy la pastora Claudia al inicio nos habló del día de la Biblia. Todo tiene que confirmarse según la Biblia, solo escritura. Aunque yo se los ponga ahí, pero ustedes tienen que buscarla también. Según el Evangelio de Mateo capítulo 16 verso 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Verso 2: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo
tiene arreboles. Oigan bien, cuando va anocheciendo, los judíos decían, hoy va a ser una buena noche porque tiene arreboles. Así dice la Reina Valera, ¿verdad? Arreboles. ¿Qué son arreboles en griego? El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, en el griego común. Y la palabra arreboles en griego significa un cielo despejado de un rojizo oscuro. Es un rojizo claro. Es un rojizo claro. Es decir, que cuando el sol se va ocultando, si ustedes se han visto en el cielo, se pone un poco rojizo, un color rojito bastante claro. Ahora, el siguiente verso dice, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Cuando dice arreboles nublados, en griego es un color rojizo bastante que tira a morado. Cuando nosotros vemos, cuando usted mira el cielo y siente esa brisa fresca, esos vientos huracanados, y ve hacia el cielo y mira que el cielo está casi morado, a eso se refiere la escritura arreboles en griego, un cielo morado. Entonces decís, hoy va a haber tempestad. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia, esta noche? Arreboles sencillamente significa un color rojizo que va oscureciendo, y arreboles nublados significa color morado. Entonces les dice el Señor a los fariseos, hipócritas, porque sabéis distinguir cuándo va a llover y cuándo no va a llover, pero no pueden distinguir cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Quiero decirle una cosa, iglesia, esta noche a usted en su corazón. Hay muchos que andan por ahí dando palabras suaves y preciosas y dulzura hermosa, que le hablan de cosas bonitas, pero que no saben distinguir cuándo será la segunda venida del Señor. Tengan cuidado, iglesia. Por eso tienen que estar atentos a la voz de su apóstol, a la voz de su pastora, y no escuchar a cualquiera que venga con palabras dulces y bonitas que los desvíen, porque el Señor a esos les llama hipócritas, que no saben distinguir. La palabra señal en griego es esta, semeión. Ellos le dijeron, danos una señal, una semeión. Ellos pedían una señal milagrosa de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, hipócritas, porque ustedes no saben diferenciar lo que es una semilla, una semilla. La semilla de la segunda venida del Señor. Por eso yo siempre me refiero al texto griego del Nuevo Testamento,
Porque el Señor Jesús siempre les contestaba así: hipócritas, piden un semillón y no saben que es una semilla. Hay mucha gente que no sabe cuáles son las cosas para la segunda venida de Cristo. Y quizás están confundiendo a la gente. Hoy vamos a ver cuáles son esas señales, esas semillas. Las señales de los tiempos guían a las personas hacia un objetivo, y ese objetivo es tomar decisivamente una nueva ruta de cambio. Al principio, por eso oré por México con ustedes. Oramos por México, por República Dominicana, por Puerto Rico. Oramos por la costa de la Florida. Y quiero decirles, iglesia, que si usted está viendo todo lo que está sucediendo y usted no cambia de vida, usted está mal, iglesia. O usted, amigo, que está viendo, y puede ser los amigos que también nos están sintonizando a través de las redes sociales de México, Estados Unidos y otras partes del mundo, que si ustedes no cambian la ruta de vida, están mal. Estos acontecimientos, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, no son cosas que tienen que suceder por casualidad, sino que son por causalidad, son por una causa. Y esa causa es que pertenecen al grupo de las señales de la segunda venida de Cristo. No por casualidad, sino por causalidad. Los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, los hundimientos, los desplazamientos de cerros y montañas, todo lo que está sucediendo revelan que las promesas del Señor ya están cerca, que la segunda venida del Señor ya está cerca. ¿Cuántos creen que la segunda venida del Señor ya está cerca? Porque Cristo ya viene. Créalo, créalo que la venida del Señor ya viene, y la consumación final de los tiempos, la consumación final de la redención ya está cerca. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Usted cree que el dilema entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador norcoreano es por casualidad? No, porque también pertenece a las señales de la segunda venida de Cristo. Esa amenaza de guerra nuclear, esa amenaza de que China se puede meter, esa amenaza en que Rusia se puede meter, en que Irak se puede meter, en que todos esos países están a la puerta de una tercera guerra mundial. Usted piensa que son cosas insignificantes, y quiero decirles que no es así. Son cosas bíblicas que nos anuncian que la venida del Señor está cerca. Y estas señales solo nos indican que los propósitos del Señor se están cumpliendo, que los propósitos de la venida del Señor se está cumpliendo, y por lo tanto cada persona tiene que tomar una decisión en su vida: si recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, o no recibirle. Todas estas señales nos empujan
a que estemos alertas en un sentido de vigilancia de lo que está sucediendo en el mundo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el verso 42, el Señor Jesús dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Veláis, Iglesia de Cristo, no podemos seguir en contiendas. No podemos seguir nosotros en esas cosas, que si se compra un palo de escoba o un trapeador, que si se compra esto o lo otro. No podemos seguir con niñerías en la iglesia. Estos tiempos, todos los que servimos en la obra del Señor, todos y todas las que servimos en la obra del Señor, debemos estar en lo que dice el Evangelio de Mateo, velando, porque no sabemos en qué hora va a venir el Señor. Y cuando Cristo venga, a la hora que usted menos espere, usted tiene que estar consagrada y consagrado para que cuando el Señor venga le pueda decir: venid, mi siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si usted está metido solo en carnalidades, en preocupaciones económicas, en situaciones humanas, el Señor le va a decir: siervo infiel, inútil, en lo mucho te puse, pero no me fuiste fiel al lado izquierdo con los infieles. Iglesia y los que servimos en la iglesia del Señor, este es un momento de decisión, de tomar vigilancia en lo que estamos haciendo. No es momento para seguir jugando a la iglesita. Ustedes tienen un apóstol serio, una pastora seria. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, ustedes no están para seguir jugando a la iglesita. Tome el ejemplo de su apóstol, de su pastora, para poder rectificar y decir: esto es asunto de vida o muerte. Un misionero de la iglesia reformada holandesa con el cual yo trabajé por muchos años, el reverendo Ken van der Waal, su esposa Sally van der Waal. No sé si me van a ver porque ellos están en Michigan. Y si me están viendo, que Dios los bendiga también. Los recordamos con mi esposa y con mi hija con mucho cariño. Él me dijo una vez: los predicadores del reino tienen que ser serios, porque lo que digan es de vida o muerte. El evangelio es de vida o muerte. Oiga bien, el evangelio es proclamación de vida o muerte. Ustedes tienen que ser serias y serios con su labor en la obra del Señor, con sus responsabilidades como líderes de grupos familiares, supervisores, coordinadores, ministros y ministras de alabanza, danzarinas y los niños que danzan. Tienen que ser serios con sus diezmos y sus ofrendas para la obra del Señor. Esto no es cuestión de juego. Esto no es de decir: es que el pastor me va a robar y se va a... No, esta es una cuestión seria, porque lo que se invierte en el reino es de vida o es de muerte. Y es una cuestión
porque no sabemos cuándo será la venida de nuestro Señor. No lo sabemos. Voy a entrar en este momento para que conozcamos cuáles son esos signos o señales. Hay un primer grupo que muestra la gracia de Dios. Hay un grupo de señales que muestran la gracia de Dios. Dentro de ese grupo está la proclamación del Evangelio. Lea usted conmigo ahí en Mateo capítulo 24, verso 14. Mateo 24, verso 14 dice que el Evangelio será proclamado en todas las naciones. Yo les pongo esta bonita foto. Esta bonita foto es una muestra del Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Ni Honduras, México se ha llenado tanto como ese día, hermanos. Cuando el apóstol Misael Argeñal predicó en esa campaña, fue un llenazo. Todo el Estadio Olímpico fue lleno ese día de campaña en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Miles y miles de personas que llegaron al estadio. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin del mundo? A ver, iglesia, dígalo fuerte. ¿Cuándo va a venir el fin del mundo? Cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones. Y el evangelio de Cristo va avanzando. El evangelio de Cristo se está extendiendo hacia naciones no cristianas. Yo quiero decirles que como señal, como la primera señal de la segunda venida de Cristo, son todos estos cristianos que los musulmanes están matando en Medio Oriente. Leemos en los periódicos que Corea del Norte tiene encarcelado a varios misioneros cristianos, enjuiciados a pena de muerte. Que en Medio Oriente están decapitando a cristianos. Y quiero decirles que la decapitación de nuestros hermanos en Medio Oriente y el encarcelamiento de nuestros hermanos misioneros en Corea del Norte y en China son parte de esta primera señal que el evangelio tiene que predicarse en todo el mundo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El evangelio debe ser siempre una fuerza transformadora en las naciones del mundo. En el libro de los Hechos leemos que cuando dice que miraban a los apóstoles llegar a una ciudad, decían: ahí vienen los que trastornan al mundo entero. Eso es lindo. Ahí vienen los que trastornan al mundo entero. Pero lo miran llegar a usted al barrio donde vive y dice: ahí viene el trastornado aquel, mira. Ahí viene la loca aquella, mira, la trastornada. Por eso bendecimos
la labor que el apóstol Saúl está haciendo con el año del empoderamiento, predicando el evangelio barrio por barrio, colonia por colonia, en cofradía, proclamando que cofradía es para Cristo, cofradía es para Cristo. Otra señal de la gracia de Dios es la salvación de la plenitud de Israel. Este es el símbolo de los judíos creyentes. Los judíos creyentes se llaman judíos creyentes. Y este es el símbolo, una mezcla de la cruz del evangelio con la estrella de David. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El hecho de que muchos judíos reciban a Jesús, a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, como su Señor y su Salvador, esta es otra señal. Esta es otra señal de la gracia de Dios, otra señal de la segunda venida del Señor. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, en la tensión entre el ya y el todavía no, en primera instancia está la conversión de los gentiles, que somos usted y yo. Somos los gentiles, los no judíos. Pero en segunda instancia y de manera simultánea y paralela, también se están convirtiendo los judíos creyentes a Cristo Jesús. Muchos judíos están recibiendo a Jesús como el Mesías. Y esto está pasando, esto está sucediendo. Pero también hay otras señales y otros signos antes de la venida del Señor. Y son los signos de la oposición a Dios, como por ejemplo la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La palabra apostasía en el Nuevo Testamento es una palabra griega que significa: voy caminando en el rumbo correcto, pero de repente me desvío del camino. La apostasía es abandonar la verdadera fe. Abandonar la verdadera fe por irse a otras religiones falsas. El apóstol Pablo le dijo en su despedida a unos hermanos en el libro de los Hechos, les dijo: temo por ustedes, porque yo sé que cuando yo me vaya van a venir lobos rapaces vestidos de ovejas, como esta caricatura. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén, que yo soy el que estoy diciendo. ¿Y por qué se ríe, hermana? Usted no tiene que decir amén a todo. El doctor reverendo Martín Lutero dijo, al final en su estudio del Padre Nuestro, dijo:
Amén significa una palabra afirmativa conforme a la fe. Así sea. No digas amén a todos los que dicen cualquier cosa. No diga amén a lo que cualquier lobo rapaz vestido de oveja quiere engañarle a usted y tenga otros propósitos más horribles. Mateo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Esos son los que pertenecen a la apostasía. Ojo, iglesia, a esos y a esas que andan diciendo que son profetizas, que son profetas y que no se sujetan a una autoridad local de una congregación, a un apóstol o a un pastor, y que lo único que quieren es andar detrás de sus finanzas. Eso se llama apostasía. Se han desviado del camino. Se han desviado del camino. Y lo único que quieren es engañarle, estafarle y robarle. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen porque conocen la voz de su pastor. Luz de lo alto, ¿usted puede reconocer la voz de su apóstol, la voz de su pastor? Levante la mano los que reconocen la voz de su pastor. Hay falsos pastores, falsos profetas, o como diría un amigo que es un poco chistoso, projetas. Lobos rapaces vestidos de ovejas. Y eso es lo que está surgiendo como señales antes de la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no va a venir antes de que aparezca la apostasía, y la apostasía la estamos viendo, y sigue diciendo el apóstol Pablo: y que después se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. El hijo de perdición, el anticristo, ya tiene que ver después del arrebatamiento de la iglesia, en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo de la gran tribulación, dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los falsos profetas solo son un indicio de lo que el anticristo en el tiempo de la gran tribulación va a hacer. El anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén y él va a decir: yo soy Dios, adórenme como Dios. Pero la iglesia ya va a estar arrebatada. Amén. ¿Cuántos van a estar arrebatados con el Señor en las bodas del Cordero?
Los que no dijeron amén se quedan para la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, Mateo 24:15, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda qué es la abominación desoladora. ¿Qué significa eso? Daniel capítulo 12 verso 8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué es la abominación desoladora? Para contestarle a ustedes, de manera particular a mi hija que me preguntó, papi, ¿qué es la abominación desoladora? Le dije, no te lo voy a decir ahorita, hasta cuando vaya a luz de lo alto. La abominación desoladora es el anticristo sentado en el templo de Jerusalén. Y dice el texto, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, el general Tito en el año 70 después de Cristo invadió Jerusalén, mató a miles de sacerdotes. Desde ese año, desde el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó el templo de Jerusalén y quitó el sacrificio del templo. El general Tito se convirtió posteriormente con esa hazaña en el emperador Tito César. Desde esa época hasta cuando aparezca el anticristo, esa será la abominación desoladora, el anticristo que se sienta en el templo de Dios. Y los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, porque Jesús dice en el Evangelio según San Juan que el verdadero pastor da la vida por sus ovejas. El ladrón se salta el cerco. El ladrón no sigue las cosas como tiene que ser. El ladrón, el falso pastor, se salta el cerco. El falso pastor, el falso profeta solo quiere robar ovejas. Pero el verdadero pastor gana las ovejas para Cristo Jesús, calle por calle, barrio por barrio, colonia por colonia. Y hay un tercer grupo de señales que tienen que suceder antes de la venida del Señor, las que tienen que ver con el juicio divino. Mateo capítulo 24 verso 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Rumores de guerra, que Corea le manda un misil a Estados Unidos, que Estados Unidos manda un misil, que Corea del Sur mandó un misil pasando por Corea del Norte, que Japón dice aquí, que China que dice allá, puros chambres. Rumores de guerra son señales que tienen que suceder antes de la venida del Señor, pero todavía no es el fin.
Y van a haber más guerras, hermanos. Mire, yo les digo con toda sinceridad, como pastor calvinista, yo no oro por la paz del mundo como la Miss Mundo, que dice, ¿y usted qué quiere para el beneficio del mundo? Dice ella, la paz mundial. Como pastor calvinista yo no oro por la paz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no va a haber paz en el mundo. Nunca va a haber paz en el mundo, porque para que el Señor Jesucristo venga tienen que haber guerras, porque esa es la profecía bíblica. Habrá guerras y rumores de guerra. No podemos orar que no haya guerra, porque si usted ora que no haya guerra, no va a venir el Señor. ¿Y cuántos quieren que venga el Señor? Entonces deje de orar por la paz del mundo, porque eso no va a pasar. El Señor no le va a escuchar, porque es una de las señales de la segunda venida de Cristo. Habrá guerras, rumores de guerras. Pero ustedes no se preocupen. Verso 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Yo tengo 2 cursos como rescatista internacional. El curso de rescate en espacios confinados para terremotos, y el curso de rescatista vertical, desde un helicóptero, cómo rescatar a alguien en agua o en tierra. Pero cada vez que yo estoy dando charlas sobre terremotos, sobre inundaciones, me acuerdo de esta palabra: y habrá terremotos por todos lados. En México hubo un segundo terremoto donde mis compañeros fueron evacuados, de la policía militar, de los bomberos y copecos, que fueron evacuados de una ciudad de México, porque los policías militares andan con perros adiestrados para encontrar personas soterradas. Fueron evacuados de la ciudad donde estaban por el segundo terremoto, que fue el sábado en México, ayer. Más de 20 elementos hondureños que andan allá, y otros que van a ir esta semana todavía a evacuar personas a México. Quiero decirles, hay algo que se conoce como el anillo de fuego. El anillo de fuego comienza desde Sudamérica por todo el Pacífico, viene por Centroamérica, por el Pacífico y el Atlántico, y cursa por Europa. El anillo de fuego mueve las fallas que existen, y nosotros en Honduras tenemos una falla que se conoce como la falla del Motagua. No es porque el Motagua falla, no me refiero al equipo de fútbol, porque Ariel ya estaba comentando eso. No. La falla del Motagua, allá en la barra del Motagua, allá hay una falla. Está la falla de San Andrés en Estados Unidos. Y por eso en México ha habido terremotos seguidos, porque todo el movimiento tectónico se debe a ese quehacer del anillo de fuego, donde hay volcanes y tierra propensa a terremotos. Va a haber terremotos. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, que esto va a seguir, porque dice la Escritura en el verso 8, dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Hubo terremoto en Argentina el día sábado también.
2 terremotos en Argentina, van a haber más terremotos, más inundaciones. Todavía sigue la temporada de huracanes hasta el 1 de noviembre. Van a surgir más huracanes, pero todo es principio de dolores. Ahora, todo eso nos anuncia que la venida del Señor está cerca. Los rumores de guerra, los terremotos en los diferentes lugares, en las diferentes situaciones que se presenten, todo es principio de dolores. Y si hay alguien que no está lista o que no está listo, porque Cristo dice que vendrá como ladrón en la noche y el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, puede ser en cualquier instante el arrebatamiento del Señor. Y la palabra dice que estarán 2 en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 durmiendo en la misma cama y uno será tomado y el otro será dejado. Vuelva a ver a la persona que está a la par y dígale: ¿vos te quedás o te vas? Dígaselo al que está a la par, pero dígaselo de verdad. ¿Vos te quedás o te vas? Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Dónde está Samuel? Ya está Samuel. Samuel está estudiando medicina. Yo tengo el curso de técnico de urgencias médicas y Samuel sabe que los dolores de parto son con un propósito. Mire, hermana, cuando usted ha parido y usted siente esos dolores, se llaman contracciones musculares, que sirven las contracciones. ¿Cierto o no es cierto, Samuel? Mire, ya le estoy haciendo clientela. Ahí me da la comisión después. Que las contracciones intrauterinas sirven para que el bebé vaya buscando la salida. Cada contracción, cada dolor de parto sirve para que el bebé vaya bajando por el conducto uterino. Se revienta la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es el saco de líquido amniótico que sirve como un lubricante para que la criatura pueda salir fácilmente. Entonces va saliendo y va saliendo. Quiero decirles, hermanos, que todos estos terremotos, guerras, rumores de guerra, inundaciones, son los dolores de parto para que Cristo venga por su iglesia, para que Cristo venga en el arrebatamiento de su iglesia. Póngase de pie, hermano y hermana, póngase de pie esta noche. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale, y que le dé palabras de gratitud al Señor en esta noche, porque usted está en los caminos del Señor. Pero quiero hacerle una pregunta a otras personas que están aquí. ¿Cuántos están aquí que no están reconciliados con el Señor? Que no están preparadas ni preparados si Cristo viene hoy en la noche.
¿Cuántos están aquí que todavía no han dado su vida a Cristo por primera vez? Y si usted ha estado jugando entre sí y no, quiero decirles, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene muy pronto, puede ser que venga hoy. Tome esa decisión si usted no ha entregado su vida a Cristo o usted quiere reconciliarse esta noche.